días, alumnos del primero de secundaria. Como ustedes ya saben, se les va a hacer en esta clase la resolución de su examen y el siguiente tema, que es la fotosíntesis. Vamos a empezar. La primera pregunta que les había hecho era, etimológicamente, la palabra biología viene de dos palabras griegas que son, era la respuesta a la C, logos y bios. Lo habíamos visto en su libro, donde estaba, que así decía en su libro, bios era vida y logos era estudio o tratado. Entonces, ni bien leías la palabra biología, ya sabías la alternativa correcta. La segunda pregunta que les había planteado era, ¿cuál es la rama de la biología que estudiaba la estructura y disposición de los órganos dentro del cuerpo de un ser vivo? Y la respuesta era de anatomía, que lo habíamos visto también en sus repasos, y en su libro decía así: anatomía era la rama que estudiaba la estructura y disposición de los órganos, ya sean aparatos y sistemas que conforman a un ser vivo. Luego, la tercera pregunta que les había planteado era ¿cuál es la rama de la biología que se encarga del estudio del comportamiento animal? Entonces, lo que tenían que saber era quién estudiaba el comportamiento animal. Entonces, la respuesta era etología. Y en su libro decía así: etología estudia el comportamiento de los animales, o sea, comportamiento animal. La cuarta pregunta que les había planteado era ¿cuál es la rama que se encarga del estudio de la herencia? Y yo les había explicado muy bien en su repaso, y también estaba en su libro, que era la respuesta genética. Y en su libro decía así: genética es el estudio de la herencia y la transmisión de las características hereditarias en los seres vivos. La quinta pregunta que les había planteado era, este tema es ya del segundo tema, que es la historia de la biología, en la que dice quién es el padre de la biología, y eso también se había avanzado con una línea de tiempo. Lo hicimos, que era Aristóteles, el padre de la biología, y en su libro decía que el filósofo Aristóteles, que vivió entre los años 384 a 322 a.C., era denominado el padre de la biología porque fue la primera persona que empezó a estudiar a esta ciencia y denominarla así como biología. La pregunta 6 que les había planteado era ¿quién es el padre de la anatomía?, que también estaba en la Edad Media, que lo habíamos visto en su repaso, y esta era Andrés Vesalio, y en su libro lo denominaba así: Andrés Vesalio, que estaba entre 1514 a 1564, era el denominado padre de la anatomía, con sus diferentes avances en su dicho libro, que sus aportaciones fueron de la anatomía. Entonces, se le denominó a Andrés Vesalio padre de la anatomía por sus descubrimientos y sus aportes en la anatomía. La siguiente pregunta que les había planteado era ¿quién escribió el libro El origen de la vida sobre la Tierra? Y habían dos personajes que estaban en la Edad Media, que habían escrito dos libros, o libros diferentes. Entonces, acá la respuesta era Opari, y en su libro aparecía así: Alexander Opari, que estaba entre los años 1890 a 1980, que en su libro del origen de la vida sobre la Tierra habla de cómo es que se crea la vida, cómo inicia la vida en la Tierra. Entonces, eso estaba bien fácil, chicos. La pregunta 8 era ¿quiénes diseñaron la estructura del ADN? Y también se hizo en el repaso, y todo estaba en su libro también. Era Watson y Crick, era la respuesta, y en su libro aparecía así: James Watson, que era desde 1928, y Francis Crick, que es de 1919 a 2004, elaboraron un modelo de la estructura del ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ADN, el cual
lo que decía era que ellos crearon el modelo de la doble hélice, que es del ADN. Son dos hebras unidas formando una hélice. Todo se hizo en el repaso también. Luego la pregunta 9 que les hice era definición de vida, que la pregunta era bien fácil, era el estado particular de la materia en el que se ponen de manifiesto procesos exclusivos y complejos, y es lo mismo que aparece en su libro. Ya, la siguiente pregunta era, ¿cuál de las siguientes no es una característica de un ser vivo? Y entonces nosotros nos ayudábamos con las alternativas, ya que todas eran características menos el estímulo, y acá lo vamos a ver. Las características eran estas: organización compleja, ya que tenías una organización desde lo más mínimo hasta lo más complejo, que era desde los átomos hasta una biosfera. La reproducción, que nos permitía mantener el legado de la especie o para que no desaparezca la especie. El metabolismo, que era el intercambio de materia y energía. La homeostasis, que era el equilibrio del medio interno. El crecimiento, que habían por dos etapas, que era la hiperplasia y la hipertrofia. La irritabilidad y la adaptación, que era la respuesta a un estímulo, ya sea permanente o temporal. Entonces esas eran las características. ¿Y cuál no era? Homeostasis, esta reproducción también, crecimiento también, adaptación también, pero estímulo no estaba. Entonces esa era la respuesta. Defina qué es homeostasis. Ya lo habíamos dicho en la anterior pregunta. Homeostasis es el equilibrio del medio interno, lo hicimos en su repaso. Y si han leído su libro, en su libro decía así: homeostasis es el mantenimiento del estado de equilibrio interno. Entonces tú buscabas la palabra clave, que era equilibrio y interno, ¿no? Entonces equilibrio del medio interno. Ya está. La pregunta 12 era: defina qué es la adaptación. La adaptación, ya les había dicho más antes, que era una respuesta a un estímulo permanente, ya que habían dos respuestas con las que podían jugar, ¿no? La respuesta A es una respuesta a un estímulo temporal. Eso es el concepto de irritación, pero el concepto de adaptación es la respuesta a un estímulo permanente, ya que si tú estás en un ambiente que tiene un clima frío, que va a estar por muchos años, o sea que va a ser permanente, entonces tú te adaptas tu casa, adaptas tu vivienda, adaptas tu forma de vivir, y a eso se le denomina adaptación. Entonces en su libro aparecía como: adaptación es la respuesta a los estímulos permanentes. ¿Cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? Habían 3 niveles. Y acá está la respuesta, que era nivel químico, biológico y ecológico. No puede ser nivel celular, nivel abiótico ni nivel individuo, porque el nivel abiótico también es denominado el químico, el celular está dentro del biológico y el nivel individuo también. El nivel atómico no puede ser porque está dentro del nivel químico, descartado eso. Nivel de organelos está en nivel químico también. El nivel celular está dentro del nivel biológico, entonces tampoco puede ser. Y en su libro está así: encontramos 3 niveles fundamentales de organización de los seres vivos, que son el nivel químico, biológico y ecológico. Y estos se van a subdividir en diferentes subniveles. Entonces, la pregunta 14 era: ¿cuál es el primer nivel con vida? Entonces, ¿dónde empieza el nivel biótico o nivel biológico? Es en el nivel celular. Entonces, aquí también está
la respuesta a otra pregunta, que la célula es la expresión de vida más pequeña. Entonces va a ser el primer nivel con vida porque es la expresión de vida más pequeña. Y la célula además es la unidad de vida, ya que esta es la mínima unidad que cumple las diferentes funciones, ya sean de reproducción, crecimiento, adaptación, irritabilidad, las características que habíamos visto más antes. La pregunta 15 que les había dejado era: marque la alternativa que no sea una biomolécula orgánica. Entonces, la única biomolécula inorgánica en este caso es agua. Y yo lo había puesto como en un cuadro, que las biomoléculas pueden ser de dos tipos, una que son inorgánicas y otras que son orgánicas. Las inorgánicas, que eran agua, sales minerales y los gases, y las orgánicas, que acá te dice quién no es orgánica, entonces era inorgánica, entonces es agua, sales minerales y gases. Buscas cualquiera de estos tres en las alternativas y es agua la respuesta. La pregunta 16 es: ¿cuál es la biomolécula orgánica que es requerida en menor cantidad? Descartamos agua porque es una biomolécula inorgánica. Los carbohidratos no, ya que son requeridos en mayor cantidad, y los lípidos también. Entonces, la única que podría ser es las vitaminas, y en su libro dice así: las vitaminas son biomoléculas que son requeridas por el organismo en muy pequeñas cantidades. Entonces ahí tenían la respuesta. La pregunta 17 era: ¿cuál es la expresión de vida más pequeña? Que lo habíamos visto más antes en la pregunta 10, creo. Entonces era la célula, y en su libro aparecía así: la célula es la expresión de vida más pequeña, o sea, el primer nivel con vida. La pregunta 18 era: resulta de la unión de varias células. Después de unir varias células, ¿qué es lo que te sale? Te sale el tejido. Entonces, en su libro aparecía así: los tejidos se originan a partir de la unión de un conjunto de células con una función específica. Entonces, si tú unes o pones conjunto de células, ¿qué forma? Tejido. Eso sería la respuesta. La pregunta 19 es: nivel inferior de la población, o sea, ¿cuál es el nivel atrás, que está por detrás de la población? O sea, el conjunto de ese nivel que forma la población. Entonces, ¿cuál sería? La especie. La especie va a estar antes de la población. Así lo puse: en los niveles ecológicos empiezan con especie, luego sigue población, luego comunidad, luego ecosistema y biosfera. Para que entiendan esta pregunta, es quién está por debajo de la población. Especie. Si en otra pregunta, digamos, te viene: ¿cuál es el nivel inferior a biosfera? Tú marcas el que está por debajo, que sería ecosistema. Si te dice nivel inferior a la comunidad, sería población, porque está por debajo. ¿Ya? ¿Ok? Y la última pregunta era: es el resultado de la unión de todos los ecosistemas. En su libro también está así, y era biosfera. En su libro aparece como: biosfera es el conjunto de los ecosistemas del planeta Tierra, o también todos los ecosistemas. Muy bien, chicos, las preguntas no estaban tan difíciles, y sigan estudiando. Vamos a ir con el tema que nos compete, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis va a ser un proceso mediante el cual las plantas van a fabricar su propio alimento. Entonces, es un proceso en el cual solo las plantas van a fabricar su alimento. Solo quiero que recuerden eso. Entonces vamos a ver algunos pasos. Uno, que a través de la raíz de esta planta, la planta va a absorber el agua y sales minerales. Entonces, eso va a formar la savia bruta. Entonces, ¿qué es la savia bruta? Es la unión de agua y sales minerales.
¿Ok? Agua más sales minerales es la savia bruta. Entonces, agua, sales minerales van a ser absorbidos por las raíces de la planta. Luego, la savia bruta va a subir por los vasos leñosos o vasos por los diferentes canales que va a tener los tallos hacia las hojas o las partes verdes de la planta. Entonces, estas partes de las plantas, entonces, ¿a dónde va a ir? A las hojas o también las partes verdes. Las hojas ya también van a tomar del aire un gas que es el dióxido de carbono. Este se va a unir a la savia bruta y con la ayuda de la luz, o sea, también va a entrar la luz del sol, se va a transformar. Entonces, la luz más el CO2 que van a ser captados por las hojas, esto va a formarse o va a salir un producto que es denominado la savia elaborada. Este producto va a ser por la unión de la luz, gracias a la luz, el CO2 y la savia bruta que ha sido absorbida por las raíces y también gracias a la clorofila que está en las partes verdes de las plantas. Y entonces en este proceso también que va a pasar en las partes verdes, las plantas van a botar el oxígeno que va a sobrar. Entonces, la savia elaborada también va a ser distribuida por toda la planta para que pueda almacenarse en diferentes lugares, ya sean hojas, tallos, raíces. Los mismos frutos van a ser ahí almacenadores de esta savia elaborada, porque esa savia elaborada va a constituirse de la glucosa, que es la molécula más importante para que se puedan alimentar. Vamos a ver. Entonces, acá vamos a ver qué es la fotosíntesis. Entonces, las plantas van a utilizar los diferentes recursos del medio ambiente que les había dicho que eran el agua, la luz del sol, el aire y minerales que van a estar en el suelo. Esto se denominaba la savia bruta, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. Entonces, estas plantas van a producir su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Entonces, luego en el aire van a haber diferentes componentes como el dióxido de carbono, el oxígeno, que van a ayudar a que se pueda transformar la savia bruta en savia elaborada. Entonces, el dióxido de carbono, que va a estar en el aire, entra a la planta a través de las hojas, ¿no es cierto? Mediante unos diferentes orificios. Aquí están los orificios, mira, tú ves, esos orificios van a tener así como puntitos. Entonces, van a ser llamados estomas. Estos estomas van a hacer que entre el dióxido de carbono para que se pueda transformar en glucosa. Entonces, luego, este dióxido de carbono entra y las raíces van a tomar el agua del suelo con los minerales que se denominaba savia bruta y van a viajar por todo el lugar hasta las hojas donde se va a producir la savia elaborada. En las hojas los minerales se van a unir, ya sean los minerales, el agua, el dióxido de carbono y la energía del sol. Entonces, toda esa sumatoria va a hacer que en las hojas se produzcan diferentes procesos para que se pueda elaborar la savia elaborada, que va a contener carbohidratos. Estos carbohidratos van a ser almacenados en diferentes estructuras como las raíces, tallos, frutos, etc. Vamos a ver la siguiente, ya acá para que entiendan más. La fotosíntesis va a consistir en elaborar hidratos de carbono o también llamados carbohidratos. ¿A partir de qué? Del agua y el dióxido de carbono que es captado por las raíces. Entonces esto es la savia
la savia bruta, les había dicho, ¿no es cierto? La savia bruta, y luego es utilizado, también va a utilizar la luz solar, ¿no es cierto? Este proceso, que es la fotosíntesis, va a ocurrir ¿en dónde? En las hojas. Estas hojas van a tener un pigmento que les va a volver verdes. Entonces ese pigmento se llama clorofila. ¿Ya? Entonces la clorofila va a captar la luz solar. Esta luz solar, con la ayuda de agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, se va a formar la savia elaborada y que se va a ir a distribuir por toda la planta. Luego, acá vamos a ver los diferentes procesos que van a ocurrir. Se requiere 6 CO2, 6 moléculas de agua, más la luz solar. Nunca se olviden de la luz solar. También interviene la clorofila para que el resultado sea la glucosa y el exceso de oxígeno. Entonces, estas son las moléculas que van a participar en la fotosíntesis. 6 moléculas de oxígeno, 6 moléculas de agua, la luz solar, la clorofila, que siempre va a estar en las hojas o en las partes verdes de las plantas, y su producto, que va a ser la savia elaborada, va a ser la glucosa y el oxígeno. Entonces, la fotosíntesis se va a realizar en 2 etapas. Una que es la fase luminosa y otra que va a ser la fase oscura. La fase luminosa, acuérdense, va a producirse en una membrana que va a estar en los cloroplastos, que van a ser la membrana tilacoidal. Todo este proceso de la fotosíntesis va a ocurrir en los cloroplastos. ¿Ok? Esta fotosíntesis se va a producir en los cloroplastos. Pero, como tiene 2 etapas, esas 2 etapas van a ocurrir en diferentes partes del cloroplasto. La fase luminosa con L va a ocurrir en los tilacoides o membrana tilacoidal, con L también, porque tiene tila, con L, tilacoides. Entonces, acuérdense, membrana luminosa y buscas tilacoides, con L también, que estos tilacoides van a contener o van a tener unas partes denominadas fotosistemas, que van a ser pigmentos y van a transportar electrones. Solo quiero que se acuerden que transportan electrones. Luego, en esta fase, lo que se va a producir es el oxígeno, el ATP, que es energía y NADFosfato. El oxígeno va a ser obtenido por la fotólisis del agua, o sea, va a ser el resultado del agua. ¿El oxígeno de dónde sale? Del agua. Estos 2 productos que van a sobrar, que es el ATP y el NADFosfato, van a ser utilizados ya también en la fase oscura, o también denominada ciclo de Calvin. Esta fase oscura con S, acuérdense, va a ocurrir en el estroma con S, estroma oscura. Este ciclo va a tener 3 etapas. Una que es la carboxilación, 2 que es la reducción y 3 que es la regeneración. Primero, la carboxilación. Lo que quiero que se acuerden es que se fija el CO2. En la reducción va a ser una reducción del PGA. Y en la regeneración
se regenera un azúcar, que es la ribosa 5-fosfato, 1,5 bifosfato. Esas 3 etapas suceden. Bueno, esto es muy complejo. Solo quiero que se acuerden que la fase luminosa se da en la membrana tilacoidal y la fase oscura en el estroma. Y la fase oscura, denominado también ciclo de Calvin, que tiene 3 etapas, que son la carboxilación, la reducción y la regeneración. Solo quiero que se acuerden eso. Luego, para que no se olviden que lo que más participa en este proceso, que son 6 CO2, 12 moléculas de agua, la energía luminosa, o también llamada luz, la clorofila que está presente en los cloroplastos, y este es el resultado que es denominado savia elaborada. ¿Ok? ¿Y de dónde venía el oxígeno? Del agua. Entonces, para que no se olvide, la savia bruta, o sea, la savia bruta que está acá, que lo voy a escribir, que es el agua y sales minerales que son captados por las raíces, van a ir a las partes verdes de las plantas, ya sean tallos, hojas, diferentes órganos, con la ayuda de la luz solar, el dióxido de carbono, el oxígeno, van a fabricar su alimento, que es la savia elaborada. ¿Ok? Entonces, y el oxígeno también es el resultado de todo ese proceso, ¿de dónde proviene? Del agua. Entonces, en la fotosíntesis, el agua, la luz solar, el dióxido de carbono se van a transformar en el alimento y el oxígeno. Entonces, esta glucosa es el alimento. Entonces, lo que resulta es la glucosa. La glucosa es esta: C6H12O6. Esa es la glucosa, que va a ser también la savia elaborada, que se va a almacenar en los diferentes órganos de la planta, ya sean raíces, frutos, tallos, etc. Y con eso hemos terminado. Las tareas se las voy a pasar en otro formato. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.